bienvenida a quienes asisten y además están conectados seguramente siguiendo esta importante comisión. Les saludamos desde el Senado de Chile, saludando también a quienes son integrantes permanentes de nuestra comisión, al senador Durana, también al senador Saavedra, que se sumará, al senador Bianchi, y bueno, damos la excusa, me dicen, del senador Osandón, que está en una misión del Senado fuera de Chile, y también a quienes nos asisten, nuestros abogados, ciertos secretarios de la comisión, y también a los representantes del Ejecutivo, en particular desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la coordinadora legislativa Virginia Rivas, buenos días, y también respecto a importantes puntos de la tabla que vamos a tratar y para quienes hemos solicitado, ¿cierto?, su presencia, al director del CERNAC, del Servicio Nacional del Consumidor, don Andrés Herrera, y también en compañía de la coordinadora legislativa Magdalena Lascano, que aquí está Magdalena, bienvenida Magdalena, y por supuesto también a los asesores, a nuestros asesores legislativos, ¿cierto?, de los senadores y senadoras. Como primer punto de la tabla tenemos, ¿cierto?, programado tratar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en el sentido de exigir a los proveedores informar a sus clientes sobre planes y servicios que puedan resultarles más beneficiosos. Contenido cierto en el boletín 12383-03, y este punto, como ya les anunciábamos, se encuentran invitados el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, entiendo que no va a venir, se excusó, está en concesiones a propósito del presupuesto, me imagino, aún, o bien otras materias, y al director, como ya señalábamos, del CERNAC. Punto 2 de la tabla, proyecto de ley, segundo trámite constitucional, el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Y el punto 3, proyecto de ley que está en primer trámite de los senadores Sandoval, Durana, Proens y Van Rieselberghe, que modifica la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques para establecer el pago de intereses sobre fondos disponibles en cuentas corrientes en las condiciones que allí se indican. Bueno, dados los puntos de la tabla, vamos a darle inmediato la palabra a nuestro secretario para que nos indique si es que hay cuenta, y por supuesto ofrecemos la palabra sobre la cuenta a los señores senadores. Querido Pedro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, corresponde informar a la comisión, sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, que Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente urgencia, el carácter de simple para el despacho de los siguientes 3 proyectos de ley. Uno, el que mejora el pago a 30 días. El segundo, el que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Y el tercero, el que crea un registro de deuda consolidada. Respecto al último, cabe hacer presente que es un proyecto que se encuentra con un plazo abierto para presentar indicaciones hasta el día 14 de enero del 2024. También corresponde informar de una excusa de la señora Solange Bernstein, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, para participar en la sesión de hoy, que fue invitada al tercer proyecto de la tabla, pero precisa su disponibilidad para participar en una próxima sesión. Y finalmente hay un oficio del subsecretario de Pesca y Acuicultura subrogante, el señor Pablo Sepúlveda, informando respecto de la glosa 17 de la Ley de Presupuesto del año 2023. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, damos entonces inicio formal a la comisión, en nombre de Dios y de la patria. Entonces, nos ponemos un segundito de pie, ya que tenemos quórum aquí de los señores senadores, para dar inicio formal. Y cumplido el requisito, hay relación. Ya, ofrezco la palabra respecto de la cuenta antes de irnos a la relación de los proyectos que se encuentran hoy día en discusión. Ofrezco la palabra. Yo me voy a tomar un minuto la palabra. Primero para agradecer, hemos estado en algunas emisiones la semana pasada, no pude estar en la comisión, bueno, a propósito también de la discusión del presupuesto, que fueron modificadas las comisiones. Pero, bueno, me imagino que todos fuimos convocados el día de hoy a las 8 de la mañana a la promulgación de la ley
de Compras Públicas. Quiero presentar, me imagino a nombre de todos en la comisión, nuestra excusa en la no presencia en aquella actividad, dado que fue convocada a las 8 de la mañana en Santiago. Entonces, eh, le, le- les agradecemos, pero lamentablemente imposible si tenemos la sesión acá en Valparaíso a las 9:30. Yo creo que la encargada legislativa del Ministerio transmita que ojalá a futuro, cuando se trate de proyectos en que hemos puesto tanto esfuerzo y tanto compromiso como comisión en los tiempos, se considere ese elemento, porque creo que ninguno de nosotros no podría sino ser protagonistas de esa promulgación como Senado, y lamentamos enormemente esta circunstancia, que es justamente fijar un día y hora en términos tales que está en otra ciudad y además el día que nos convoca como comisión. Así que hacer presente aquello y ojalá tenerlo a la vista, sobre todo en los proyectos que hemos tramitado, como insisto, acá, y dispuestos transversalmente el esfuerzo para que sean promulgados. Y lo segundo es que quiero solicitar y reiterar eh, que se nos haga llegar, ¿cierto?, la resulta o los resultados que ha habido respecto a lo que aquí sostuvimos y expusimos en relación a los trabajadores en la empresa Huachipato. Entendemos que hay ya una denuncia presentada por la empresa, lo que en términos estrictos echa a andar el procedimiento, lo que faltaría una resolución por parte, ¿cierto?, de la comisión, ¿cierto?, antidistorsiones. Y en ese contexto nos interesaría mucho tener información, por favor, actualizada, para ver qué camino ha seguido aquello y poder, obviamente, informarlo también a través de la comisión. Virginia, pide la palabra a la asesora legislativa del Ministerio. Y lo tercero, ¿a qué se debe la ausencia tan permanente del ministro de Economía en esta comisión? Me gustaría que también lo consultáramos por escrito. Nos llama la atención, hemos tenido bastantes meses de discusión. Entendíamos que el ministro estaba en China hace un tiempo, pero superado ese viaje, creo que sería interesante contar con la presencia del ministro de Economía en esta comisión. Buenos días a la senadora, buenos días, senadores, y a los demás presentes. Eh, Respecto del primer punto que señala la senadora, efectivamente tomamos lo que usted señala y a su vez desde el Ministerio de Economía hacemos presentes las excusas pertinentes por lo encima que se cursó la invitación. Por supuesto que los senadores y las senadoras de esta comisión, protagonistas de la tramitación del proyecto de compras públicas. Además hay que agregar a la senadora Aravena y a la senadora Proboste, que ya no forman parte de la comisión. En ese sentido, reitero esas excusas. La promulgación se dio en el contexto de la Semana de la Pyme que lleva adelante el Ministerio de Economía, y por eso hubo un marco de tiempo que restringió la agenda del presidente para efectos de llevar a cabo la promulgación. Y bueno, eso generó, entiendo, ciertos inconvenientes que se vieron reflejados en esta situación. Pero desde ya nosotros les transmitimos nuestras excusas y absolutamente reconocemos el tremendo trabajo que se llevó a cabo en esta comisión, que fueron, digamos, los que llevaron adelante este proyecto. Eso respecto del primer punto. Respecto del segundo punto, por supuesto, la información que... Solo, Sí, perdóneme por una supuesto. interrupción. Ese fue un proyecto de lato conocimiento, de años de Absolutamente. trabajo de la comisión anterior, que a mí me tocó Sí, reemplazar en algún minuto al senador Arboe en el periodo anterior, pero además sumado, ¿cierto?, a lo que generalmente derivó en este importante proyecto. Así sí. que lata de discusión, largo trámite, Un año más o menos de la comisión anterior y más o menos un año de esta. más diría yo, cerca de 2 años. 2 años. Trabajo intenso, entonces bueno. Absolutamente tomado el punto, senadora, que usted señala. Em, Respecto al segundo tema que usted señalaba, efectivamente han ocurrido sesiones de la Comisión Antidistorsiones. Sin embargo, voy a hacer presente que podamos hacer llegar información actualizada acerca del estado de la tramitación de la denuncia que fue presentada perdón, pensé que lo había dejado en silencio. Em,
vamos a hacer llegar a la brevedad información actualizada acerca de la tramitación. Y respecto del tercer punto, por supuesto, el ministro de Economía siempre está muy disponible a venir a la tramitación de los proyectos de ley que están acá en la comisión, en particular. En las audiencias probablemente se ha ausentado en las audiencias del proyecto de ley de pago a 30 días, pero por supuesto que el ministro está siempre muy disponible a poder asistir a la comisión y en ese sentido, eh, si es que la comisión estima pertinente invitarlo, por supuesto que el ministro va a asistir cuando así lo decrete la comisión. Sí, bueno. Sí, solo un punto respecto a la presencia del ministro. En general, los ministros tienden a defender sus proyectos y me parece importante que haya una coordinación más estrecha entre el Ejecutivo, sobre todo desde la persona del ministro, a quien por supuesto reconocemos el esfuerzo, pero creo que sería interesante que la próxima sesión lo convocáramos a propósito de la urgencia que le ha dado proyectos en que nosotros hemos tenido reparos y que tiene que ver con inclusiones, por ejemplo, en el caso del pago a 30 días, en qué resolución va a tener respecto de las municipalidades y otros, digamos. Pero en definitiva creo que sería importante sostener una reunión de comisión con el ministro y que obviamente pudiéramos contar con él. Tenemos la semana regional la que viene, la subsiguiente, por tanto hay tiempo suficiente para acomodar agenda y nos parece importante, si no sumo importante, que ya que se le ha dado urgencia a un proyecto, pueda él defender esa urgencia y obviamente sustentar en lo que se propone. Perdón, senador Saavedra, tiene usted la palabra. Muy amable, muchas gracias. Mira, yo agregar al segundo punto que tiene que ver con el acero chileno, que no es solo el problema que tiene la CAP. Entiendo que Molicop, que es la que se dedica a transformar las barras de acero en bolas para la molienda y para el chancado del cobre, que son dos momentos distintos. Y ellos también hicieron una presentación porque hay una situación compleja. Ellos usan 400.000 toneladas, 200 de China y 200 de CAP. Entonces es un problema. Entonces, por eso, por lo menos de mi parte, y espero que también toda la comisión esté al contexto en esto que voy a decir, es una preocupación respecto del acero chileno, porque puede generarnos un problema mayor impensado si es que no tomamos una decisión lo más asertiva posible. Esto ha pasado antes también y ha habido la capacidad de ponerse de acuerdo. Entonces, si es que yo sé que CAP hizo ya la segunda presentación porque le pidieron antecedentes, entonces, pero me gustaría tener certezas de eso. Y lo segundo es si también hizo la presentación Mólico, porque estamos ante una situación muy compleja como país para poder resolver la situación del dumping del acero chino. Y lo segundo es que la comparecencia ante la comisión del ministro no solamente me interesa porque venga a defender su proyecto. Entiendo que hoy o ayer, no sé cuándo, partió la semana de la pequeña y mediana empresa. Está muy bien, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría tener desde el gobierno cuál es la estrategia y cuáles son los pasos que, por lo tanto, se van a llevar en adelante para el fortalecimiento, el desarrollo y todo lo que es en materia de políticas públicas para la red de pequeñas, medianas y microempresas que son tremenda generación de empleo. Entonces, yo quisiera que viniera presidenta, nos trajera, nos comentara y nos viera también cómo desde el punto de vista del legislador pudiera ser contribuyente al desarrollo, sobre todo la mayoría de los que estamos acá, exceptuando el senador internacional que tenemos, eh, somos de regiones y por tanto nos importa muchísimo la red de pequeñas y medianas y microempresas que son de nuestras regiones para las economías de las regiones, que son las que debieran tener respaldo en materia de políticas públicas, sobre todo en la generación de empleo. Muy acertado el punto. Yo hago la rectificación y concuerdo con lo que dice el senador Saavedra. Estamos hablando de CAP y de la situación del acero en Chile. Y obviamente lo que él dice a propósito de la presencia del ministro. Senador Durana, tiene la palabra. No solo sumarme a la posibilidad de contar con la presencia del señor ministro de Economía. Hay dos proyectos que son posición parlamentaria que tienen un sentido en especial para la clase media y para los adultos mayores. Uno de ellos está en tabla hoy día, que ya es una oferta por parte de algunos bancos de la plaza y que creo que efectivamente puede ser una real alternativa
que es el cálculo de intereses a los saldos en sus cuentas corrientes, y el segundo que está también en la comisión, que se refiere al uso de la huella para adultos mayores. En general, hoy día hay instituciones del retail, como a su vez también de la banca, que exigen la huella para el trámite, si para eso está la cédula de identidad. Entonces creo que esos son proyectos que no son difíciles, pero sí nos gustaría conocer la opinión del señor ministro de Economía, porque de verdad creo que estaríamos atendiendo un requerimiento a la clase media y uno a los adultos mayores. Sí, bueno, yo creo que la presencia del ministro obviamente se hace extremadamente necesaria, y lo digo porque más allá, como bien dicen acá los colegas, de lo relativo estrictamente a lo legislativo, aquí hay un panorama económico en Chile que está obviamente complejo. Yo me sorprendo y lo quiero manifestar de la actividad que hoy día está realizando el Ministerio de Economía. Usted me señala, ¿cierto?, que hay una semana de las pymes. Si mal no recuerdo, o yo a lo mejor esta semana, no sé si hubo alguna convocatoria, creo que no hemos sido invitados, ni convocados, ni mucho menos, ni tampoco en las regiones. Entonces, creo que hay una desconexión bien manifiesta respecto a lo que hacemos como Poder Legislativo, y tal vez, y perdónenme la expresión, a la valoración que se le está dando al Senado en esta materia. Creo que eso es bien inaceptable, es bien increíble, y yo me atrevería a decir que, bueno, mientras no tengamos aquí la presencia del ministro, probablemente no vamos a convocar a sesión. Yo creo que es importante ya hacernos cargo de la situación económica, ver qué planes. Estamos ya cerrando un proceso de cierre de presupuesto donde hay planes económicos que nos interesaría mucho ver cómo se van a desglosar y cómo se van a proyectar, especialmente en las regiones. Y obviamente viene una temporada que es compleja, sobre todo en el área agrícola. Estamos a porte, ¿cierto?, de las cosechas, las frutas, que decir en mi zona, Ñuble, las vendimias, la comercialización del vino. Estamos a puerta de una época estival donde el turismo tiene que también reactivarse. No sabemos cómo vamos a enfrentar el turismo a propósito de los incendios forestales, la catástrofe en 3 regiones del país. Entonces creo que es sumamente importante ver de qué manera, ¿cierto?, el Ministerio de Economía se pone a la altura de las necesidades, sobre todo de las pequeñas y especialmente microempresas o emprendimientos que hoy día están desarrollándose y que han tenido muchas veces que lidiar de manera bien personal o con sus propios patrimonios para salir adelante. Creo que es fundamental tenerlo la próxima semana, segunda semana de diciembre, viene la época estival, etcétera, y creo que es obviamente también súper necesario que esté. Así que transmítale eso, Virginia, a el ministro de Economía. Los senadores respecto a los cuales se quisiera que el ministro se refiriera. Muy bien. Entonces, ya entrando no habiendo más intervenciones, entonces parte nuestra, le vamos a pedir a nuestro secretario, Pedro Faditz, que nos haga una relación respecto al proyecto número 1, el 1 y el 2 juntos. Perfecto. Entonces, don Pedro, usted... Perfecto, entonces hacemos la relación de los proyectos unidos y luego la referencia que va a hacer el director del CERNAC a estos proyectos. Pedro, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Se trata de los boletines 12.383-03, que ambos modifican la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Este en particular exige a los proveedores informar a sus clientes sobre planes y servicios que puedan resultarles más beneficiosos. Y el segundo es el boletín 14.935, que como señalé, también modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en particular sobre
establecer el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. El primer proyecto tiene por objetivo consagrar la obligación a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de informar a sus clientes a su costo sobre las modificaciones y o nuevos planes y servicios disponibles, con la idea de que aquellos dispongan de mayores y mejores antecedentes para la toma de decisiones de contratación de los servicios de esa forma contribuir al mejoramiento del funcionamiento general del mercado de telecomunicaciones. Este proyecto fue iniciado a moción de la diputada señora Araceli Leuquén y de los diputados señores Álvarez, Eguiguren, Jürgensen, Cast, Longton, Sauerbaum, Schalper y Torrealba. Es un proyecto que está en segundo trámite constitucional para primer informe e ingresó al Senado a tramitación el 10 de marzo del 2020. No tiene urgencia, el proyecto consta de un artículo único, por lo cual puede ser discutido en general y particular a la vez, y una información respecto a lo que fue la aprobación en la Cámara de Diputados. Fue aprobado por 122 votos a favor y ningún voto negativo ni tampoco ninguna abstención. Respecto del segundo proyecto, el objetivo es implementar un cargador universal de dispositivos electrónicos que será aplicable de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles. El proyecto fue originado en una moción de los diputados señores Daniel Lilayú, Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Henry Leal y Cristóbal Martínez, y de la diputada Flor Beisel. Este proyecto consta de 2 artículos permanentes y 2 artículos transitorios. Y respecto de la aprobación en la Cámara de Diputados, el resultado fue de 122 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y 8 abstenciones. Eso es todo respecto de la relación, Presidenta. Muy bien, queda clarísimo, digamos, el estado del arte, como se dice, de los 2 proyectos. No sé si hay alguna duda antes de ofrecerle la palabra al director. Bien, bueno, bienvenido, director del CERNAC. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, senadores, secretario abogado, Virginia, buenos días. Respecto de ambos proyectos, dado que se refieren los dos al mercado de las telecomunicaciones, quisiera hacer una breve referencia en relación con los datos de reclamaciones, de reclamos en el mercado de las telecomunicaciones, para de alguna manera ver si esos reclamos están vinculados también a estas problemáticas que se abordan en ambos proyectos. Dar cuenta que a la fecha, al 27 de noviembre, el mercado de las telecomunicaciones es el tercer mercado más reclamado, con 84.764 reclamos, lo que representa casi un 16% del volumen total de reclamos a la fecha. Siendo el segmento particularmente de la telefonía móvil el segmento más reclamado, con el 63,64%, y luego la telefonía fija con un 30%, y ya fundamentalmente los demás tipos de servicios con volúmenes bastante más bajos, entendiendo que también telefonía móvil tiene ahí implícito también el acceso a internet móvil, y hay importantes entonces volúmenes de reclamo. Desde el punto de vista de los principales motivos que invocan los consumidores en relación con la materia, un tercio prácticamente tiene que ver con facturación excesiva o que no es autorizada o reconocida por el consumidor. Luego otro tercio tiene que ver con la prestación de servicios defectuosos en materia de telecomunicaciones, y ya en porcentajes menores las dificultades del término de los contratos, incumplimiento de promociones o ofertas, etcétera. Si uno pudiera revisar aquí, efectivamente tienen que ver con montos cobrados en exceso, barreras de salida puestas por las compañías a veces, y también interrupciones o suspensiones de servicio, que también son cuestiones que alegan los consumidores.
Dicho eso, también desde el punto de vista del comportamiento de las empresas de telecomunicaciones en relación con los reclamos, un porcentaje yo creo que superior al promedio de los distintos mercados, correspondiente en este caso al casi el 70%, los proveedores acogen total o parcialmente los reclamos de los consumidores y en un 30% aproximadamente rechazan esas reclamaciones, entendiendo, como decía, que se trata de porcentajes que están por sobre, en términos del acogimiento, a los promedios que rondan el 52-53%. Es decir, este mercado representa en general un mejor comportamiento que el promedio desde el punto de vista de la respuesta de los proveedores. Sin embargo, es un mercado muy reclamado. Por supuesto. ¿Cuáles son los parámetros? Como para cortito. Es fundamentalmente la respuesta positiva a esos reclamos, que acogen total o parcialmente efectivamente los reclamos. El promedio de acogimiento en los distintos mercados, de acuerdo a nuestra cifra, es el 52-53%, en este caso es el 69%. Ahora, eso no obsta que efectivamente sea un mercado muy reclamado y también hay una cifra también oscura de personas que no reclaman respecto de distintas situaciones y las asumen. Es un mercado que tiene buena tasa de respuesta desde el punto de vista de los reclamos, pero obviamente que nosotros hemos detectado diversos problemas desde ese punto de vista. Dicho lo anterior, Presidenta, y respecto ya entrando en materia en relación con el primer proyecto modifica efectivamente el artículo 30 de la Ley de Protección al Consumidor en sus incisos 7º, 8º, 9º y 10º, estableciendo fundamentalmente la obligación de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de informar proactivamente a los clientes los planes que resulten objetivamente más beneficiosos. Y ahí tenemos un conjunto de reflexiones y de observaciones que tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, Presidenta, en este caso creemos necesario que el proyecto pueda considerar la terminología técnica, toda vez que del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones particularmente y de la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 12b, en lo que dice relación con la distinción entre ofertas conjuntas, servicios de telecomunicaciones y planes. La lógica que establece el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones es que ofertas conjuntas son aquellas precisamente ofertas que hacen las empresas de telecomunicaciones en que paquetizan dos o más servicios de telecomunicaciones. Por su parte, los servicios están definidos en el reglamento y dentro de los servicios, que pueden ser, por ejemplo, de servicio de público de voz, de acceso a Internet o televisión de pago, a su vez tienen un conjunto de prestaciones adicionales que forman los planes asociados a ese servicio. Entonces, cuando se habla de la información, la necesidad de informar la existencia de planes, podría entenderse referido solamente a un determinado tipo de servicios con determinadas características técnicas y podría eventualmente dejar afuera la terminología que utiliza el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, como la propia Ley del Consumidor, en ofertas conjuntas que abordan más de un tipo de servicios. Lo mismo cuando, por otro lado, se habla de usuarios. En este caso, hay que entender también que el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones distingue entre lo que son suscriptores y lo que son usuarios. Los suscriptores son aquellos que obviamente contratan los servicios de telecomunicaciones con un proveedor celebrando un contrato, y los usuarios son aquellos que disfrutan o usan los servicios de telecomunicaciones y por lo tanto no necesariamente han celebrado un contrato de pospago con algún proveedor, de manera tal de si el proyecto habla de usuarios, aparte de no referirse necesariamente a la nomenclatura que usa la Ley del Consumidor, que son consumidores, podría eventualmente referirse a cierta categoría de consumidores que son aquellos que simplemente utilizan y poder referirse eventualmente tanto a proveedores que ofrecen servicios de prepago como de pospago. Por otro lado, también es importante, creemos, la necesidad de precisar
más allá de que se ha avanzado en el primer trámite en relación con señalar que se trate de planes objetivamente mejores para el usuario, que se precise fundamentalmente ¿a qué se refiere cuando estamos hablando de uno o más servicios al mismo precio? Toda vez que podrían prestarse los mismos servicios a un precio inferior, pero con prestaciones adicionales más bajas. Es decir, podría haber identidad del servicio, por ejemplo, un servicio de telefonía móvil a un precio inferior. Sin embargo, las prestaciones asociadas a ese servicio, que se mantendría idéntico, podrían ser inferiores. Entonces, por eso recomendamos también, si es pertinente y si así lo estima bien la Comisión Presidenta, considerar también la opinión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para uniformar también lo que tiene que ver con la terminología, de manera tal de que pueda unificarse los criterios tanto respecto de ofertas conjuntas, servicios y prestaciones adicionales asociadas a estos, de manera tal de que quede suficientemente definido cuando estamos hablando de condiciones objetivamente mejores. Por otro lado, ¿cuál es el alcance de la prestación a efecto de ver cuál es más o menos beneficioso de acuerdo a 1, 2 o 3, digamos? Claro, porque aquí conjunto, si es más de uno, a eso. Sí, Presidenta, por ejemplo, en este caso se entendería que, por ejemplo, es objetivamente mejor para el usuario, de acuerdo a la propuesta que viene desde la Cámara, cuando uno o más servicios se ofrezcan al mismo precio. O sea, haya ofrecimiento, por ejemplo, de un mismo servicio o a un precio inferior, pero puede ofrecerse el mismo servicio a un precio inferior, pero con prestaciones adicionales más bajas, y cumpliría con ser objetivamente mejor, pero puede que eso efectivamente vaya en desmedro del consumidor. O sea, se ofrezca, por ejemplo, un servicio de telefonía móvil, que es el mismo servicio, pero, por ejemplo, sin acceso a roaming a determinados países, etcétera, y eso podría ser un precio inferior, y eso podría ser considerado a la luz de este inciso como objetivamente mejor, y puede que no lo sea así necesariamente. Perdón, lo voy a interrumpir porque es súper importante ese punto, porque la gente a veces, claro, puede sugerir la empresa un buen plan que contemple telefonía gratuita, pero me castigan a la hora del cable o a la hora del el servicio internet, por ejemplo. Mi pregunta va, en la práctica de ustedes cuando reciben los reclamos, ¿cómo hacen las distinciones? Para efectivamente, si yo voy y digo, ¿sabe qué? La prestación que me dieron no es buena o el plan que contemplo, ¿cómo lo hacen ustedes para esa definición en la práctica? Es que cuando se trata, en ese caso que usted pone, Presidenta, es una oferta conjunta, Ya. que significa que se ofrece paquetizadamente distintos servicios de telecomunicaciones con distintas características técnicas y prestaciones. Entonces, cuando el consumidor acude a nuestras plataformas a reclamar, nosotros evidentemente identificamos el servicio dentro de la oferta conjunta que el consumidor tiene dificultades o manifiesta quejas, y eso nosotros focalizamos el reclamo respecto, por ejemplo, de la televisión de pago, que por ejemplo la oferta de canales no es aquella que le indicaron previamente, o dentro de la oferta paquetizada el acceso a internet fija tiene problemas, etcétera. Ahí nosotros focalizamos eso y el reclamo se traslada a la compañía respecto de ese servicio Está en bien, particular. pero tal vez yo no me expliqué bien, pero si yo voy al SECNA y digo, ¿sabe? Quiero reclamar el plan que contraté, ¿cierto? Y soy usuaria o consumidora de ese plan con tal compañía. Ustedes, para definir cuál de los 3 servicios que contempla ese plan, o eventualmente 2, es el que falla, lo determinan por servicio, por una de las 3 prestaciones. ¿Cómo lo definen? Lo que pasa es que ahí generalmente el consumidor está muy claro cuál es el servicio Ya. dentro de los cuales es el que le falla. Cuando ellos hablan de un plan, nosotros, si es que no nos plantea, cuestión que generalmente no ocurre, pero le preguntamos cuál es el servicio con el cual Ya. tiene problemas. Es que ahí usted nos Claro. da un dato, porque dice entonces, en vez de decir el plan, el servicio que presta individualizado conjuntamente. Claro, Como lo que para pasa es que técnicamente se comprenda cuál es el servicio que en definitiva yo estoy exigiéndole que sea de buena calidad o de estándares más altos. eso por una parte, O más Presidenta, pero por beneficioso, otro como lado, se lo que pide. pasa es que cuando el proyecto habla de planes, Sí. en rigor, podríamos entender más bien que la terminología más adecuada, conforme al reglamento del Servicio de Telecomunicaciones, es ofertas conjuntas.
Y eso Ya. también está en la ley de la ley O sea, de adecuar el plan a ofertas ofertas conjuntas o conjuntas. ofertas individuales. Entonces la Segregadas, categorización no son sé. ofertas conjuntas, que son Ya. la paquetización Eso de es dos o más estamos servicios, los servicios, que son un subconjunto de las ofertas conjuntas, Ya. y los planes. Los planes tienen que ver con cada servicio en particular y las características técnicas y prestaciones adicionales que se relacionan con un servicio en particular. Por ejemplo, telefonía, de televisión de pago. Ya. No, ahí La queda televisión de súper pago claro. es el catálogo de canales, las prestaciones adicionales que puede ser, por ejemplo, el control parental No, queda asociado a eso, súper etc. claro. O sea, esas definiciones me parece que es lo que nosotros debiéramos a lo mejor acoger como indicación para que se adecúen técnicamente, tal cual ustedes lo utilicen para que haya un conducto, digamos, una consecuencia del reclamo y obviamente la prestación que se exige. Efectivamente, dado que hay una obligatoriedad, se plantea Perfecto. una obligatoriedad de Sí. informar para que quede muy claro cuál es el deber que le recae a las compañías de telecomunicaciones. Por otro lado, Presidenta, Llaman las colombianas. Porque generalmente Los call empiezan a centers. llamar los call Los centers. call centers. Yo pensé que a usted lo llamaba. No, oye, chico. Yo voy a reclamar porque mi marido nunca me contesta, entonces voy al teléfono. A veces pues, la llaman a colombiana. Esto no está grabado, no. No sé. Senadora, yo creo que a tal hora nunca me contesta. Yo digo, algo pasa con este teléfono. Me hemos informado que Bueno. está un poco de comunicación. No está prendido mi micrófono. Ahora, lo que quiero decir es que Los call centers. muchas veces los call centers entregan información que es importante, pero los mismos teléfonos tienen una aplicación que se denomina vendedor, llamada sospechosa y una serie de características que uno inmediatamente rechaza las llamadas y a lo mejor están cumpliendo con una norma o están cumpliendo con el objetivo de informar, pero uno al ver el teléfono y saber de que efectivamente es una llamada que ya tiene una caracterización negativa, les corta. así es, senador, también. Lo voy a abordar más adelante ese punto. Por otro lado, respecto del inciso octavo que se agrega, Presidenta, también se habla de que esta información debe proveerse a través de una comunicación que se hará en la boleta del mes anterior. Ahí el comentario que nosotros podemos hacer como CERNAC tiene que ver con que ese inciso parte de la base de que este plan que debe ofrecerse se haría a un suscriptor de postpago. Y por lo tanto ahí, para que exista una boleta, se trata obviamente de un consumidor que ha contratado un servicio con una compañía y sabemos que en el mundo, particularmente de la telefonía móvil, hay un universo muy importante de consumidores que son más bien usuarios, que son de prepago. Y por lo tanto ahí no habría una forma eficaz para ese universo, que es un número importante de consumidores, para informarle de las nuevas condiciones o las mejores condiciones de esos servicios, particularmente de telefonía móvil de prepago. Por otro lado, y tal como lo decía el senador Durana, aquí también hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 28b de la Ley del Consumidor, en el sentido de que si bien las empresas pueden realizar comunicaciones promocionales o publicitarias, como sería este caso, el titular puede solicitar la suspensión de estos envíos y desde ese momento quedan suspendidos. Y por lo tanto, lo recomendable sería considerar que en este caso, dado que habría una obligatoriedad por parte de las empresas de proveer información sobre las nuevas condiciones más favorables, eso sería una comunicación promocional que que estaría sujeta al régimen del artículo 28b y por lo tanto hacer referencia en este inciso también al artículo 28b, en el sentido de que los consumidores puedan hacer referencia al derecho a suspender estas comunicaciones. En ese sentido, también hay algunos proyectos de ley que están pretendiendo modificar el régimen también del artículo 28b. Por otro lado, hay que tener presente, Presidenta, también que respecto de estas condiciones objetivamente mejores, siempre será necesario para la modificación del contrato o la celebración de un nuevo contrato del consentimiento. Es importante
de este articulado también la necesidad imperiosa de que el consumidor consienta en ello. Luego también respecto de la obligación que se establece en cuanto a los proveedores de telecomunicaciones de mantener información actualizada de planes y precios en su página web, decir que eso ya está actualmente contemplado en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, tanto respecto de planes, servicios, como también de ofertas conjuntas que además deben ser ofrecidas de manera individual. Por último, un comentario que yo creo que también podría ser pertinente sería considerar también lo que tiene que ver con un comparador de planes o de ofertas conjuntas de servicios de telecomunicaciones, de manera de que has de hacer comparables las distintas ofertas de las distintas compañías de telecomunicaciones, porque este proyecto también parte de la base de que la propia empresa que tiene ya un vínculo contractual con un cliente ofrezca las mejores condiciones, pero no necesariamente esas serán las mejores condiciones para ese consumidor, pudiendo otra empresa ofrecerle mejores opciones, y ahí está el derecho también de portabilidad que tienen los consumidores conforme a un conjunto de información que se les pueda proveer en términos de hacer comparables las distintas los distintos planes, servicios y ofertas que comercialicen las empresas. En este momento solo existe una obligación de que cada empresa publique las condiciones de sus planes, pero no un comparador que permita a un consumidor saber si lo que le está ofreciendo una compañía en los mismos términos y características de ese plan es más barato o más caro que otro plan, sino que el consumidor es el que tiene que ver las prestaciones adicionales que se le ofrecen, por ejemplo, la velocidad de acceso a Internet, los minutos que se le ofrecen asociados a la telefonía móvil, y eso sería quizás también un avance. Y por último, respecto a este proyecto, Presidenta, decir que en este caso se establece la obligación de los proveedores de promover condiciones para que el usuario ejerza su derecho. Si bien es cierto, es necesario también garantizar el derecho a la portabilidad, es decir, no solo con este proveedor, sino que con otros proveedores de los mercados. Lo importante sería quizás precisar también en qué se traduciría esa obligación de promover las condiciones para que el consumidor pueda acceder, partiendo de la base que también el consumidor deberá entonces consentir en ello. Por último, solamente tener presente que de acuerdo también al Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, el artículo 26, los consumidores, usuarios y suscriptores pueden poner término a los contratos de servicios de telecomunicaciones en cualquier momento. No hay barreras de salida para ello. Por lo tanto, cuando se hace referencia, por ejemplo, también a la existencia o a la omisión de cualquier cláusula que establezca una multa por esta circunstancia, lo cierto es que eso está ya recogido en la ley, en el sentido de que evidentemente desde el momento que exista la obligación de las empresas de poner término en cualquier momento, no podrían ni mucho menos cobrar ningún tipo de multa por eso, porque sería configurado como una cláusula abusiva conforme al artículo 16 de la Ley de Protección al Consumidor. Si me permite, Presidenta, respecto del segundo proyecto, Antes de pasar al segundo, sí, vamos a abrir, no sé, la palabra, observaciones a lo que ha expuesto el director de CERNAC en relación a este proyecto. Le ofrezco la palabra, senador Saavedra, senador Durana. Quizás la única consulta es, a veces la gente no tiene tiempo para recibir una llamada telefónica y que puede ser una gran oferta en torno a mejorar sus condiciones de plan o de negocio. Entonces, ¿qué otra alternativa? Yo creo que en general hay algo que se ha ido perdiendo, que es la información por escrita al domicilio, que la persona tiene consignada, porque es la forma en que esta persona en algún minuto lo pueda ver, lo pueda leer, se pueda interesar y ya la carga de asumir el compromiso ya no es de la compañía, pasa a ser del cliente si quiere mejorar sus condiciones. Yo quiero sumar a lo mejor una consulta que no tiene que ver directamente con esto, pero voy a exponer dos
ideas. La primera, creo, por lo que me indica aquí nuestro secretario abogado, la modificación al CERNAR fue el 2018-2019, la última. El 2021. Ya. Porque bueno, el comercio, el consumo varía día a día y creo que sería importante a lo mejor conocer a futuro desde el director del CERNAR cuáles son las apuestas que están haciendo de modificación a la ley, independiente que haya habido un cambio tan corto plazo. Lo digo porque a propósito de las llamadas, yo creo que hoy día, cuando se trata de informar, no nos podemos quedar solamente con una información telefónica, muchas veces de una grabación, que la gente no sabe si es una estafa, no sabe si es real, no sabe si contestar o no. Creo que hay mucho abuso respecto a las llamadas, no solo para efectos de la información, sino que también para los efectos del momento y la oportunidad de esa llamada. Los que, bueno, aquí en Chile creo que uno de los países que más celulares tiene en el mundo, pero efectivamente cuando hay llamadas persistentes, permanentes, por ejemplo de cobranza, cuando incluso el pago se ha hecho y no hay ninguna responsabilidad de la empresa de seguir llamando a cualquier hora, y creo que ahí nosotros, yo como de culpa, nos equivocamos legislativamente porque permitimos incluso que el día sábado hasta el mediodía se pudiera, entiendo, hacer llamadas, pero hay un abuso respecto a las llamadas telefónicas que es absolutamente hoy día incomprensible. Yo creo que hay que mirar, y por eso les preguntaba por el tema de la información y cómo se puede modificar. Puede ser sujeto a un proyecto distinto, digamos, para que sea solo en horario de oficina lunes a viernes, pero ya de verdad que hay un abuso, sobre todo cuando hay obligaciones que ya están cumplidas y que efectivamente hacen que las personas, y sobre todo los adultos mayores, que muchas veces no ven el número que está llamando, no tienen la posibilidad de tener una aplicación, si una llamada entrante es de una cobranza o lo que sea, y se apuran, dejan de hacer cosas porque creen que es un familiar y resulta que a veces son llamadas absolutamente inoficiosas. Creo que allí hay un tema de las empresas de telefonía y de otras que creo que se está produciendo. Y lo segundo, en relación al proyecto estrictamente, el proyecto es sumamente acotado. Entonces creo que a juicio suyo, director, a propósito de lo que ha expuesto, pareciera hacer modificaciones técnicas, más allá que tenemos que escuchar a la subsecretaría. Pero en términos generales, ya que es un proyecto súper acotado que tiene que ver con los beneficios, ¿qué opinión le merece respecto a la legislación? Porque podríamos eventualmente sumarle algunas indicaciones, pero por el tenor del título hacen imposible que hagan referencia a otra cosa. Pero aprovechando, digamos, y teniendo su asesora legislativa, si pudiéramos ampliar el rango de acción de este proyecto dentro de lo que significa el objetivo y que no, digamos, no signifique dejarlo fuera del objetivo principal del proyecto, pudiéramos ampliar. Me gustaría escucharle también si es que hay una opinión respecto, aprovechando este proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Partiendo por el último punto que usted plantea, nosotros tenemos una opinión favorable y positiva respecto de este proyecto. Sí creemos necesario para que cumpla el objetivo que se propone, que efectivamente se adecue a la nomenclatura técnica adecuada para que quede bien precisada la obligación a la que se someten las empresas de telecomunicaciones por una parte, y por otro lado también abordar lo que tiene que ver con la forma más eficaz para comunicarle a los consumidores estas mejores ofertas, porque en este caso, dada la penetración que tiene el mercado de las telecomunicaciones, particularmente la telefonía móvil, acceso a Internet, la heterogeneidad, digamos, de planes y servicios y de ofertas conjuntas que se plantean son tales que si no se precisa, por ejemplo, el concepto de objetivamente mejores o no se precisa lo que realmente le interesa al consumidor, puede que la toma de decisión del consumidor sea más difícil aún que en los términos actuales. Y en ese sentido vincularlo también con lo que decía el senador Durán en términos de cuál sería probablemente la mejor forma para comunicar estas mejores condiciones, considerando también, como decía, no solo al proveedor con el cual está vinculado el usuario, sino que también con el resto de los operadores. Probablemente sería avanzar hacia
plataformas de información que pudieran acceder todas las personas, un comparador de planes, servicios y también de ofertas conjuntas que sobre la base de determinadas características técnicas que sean interesantes para ese consumidor en particular pudiera optar. Considerar también que esas comunicaciones escritas, formales, al domicilio, eso está autorizado ya por la ley y las empresas no lo hacen porque han entendido que no generan un impacto importante en los consumidores. Por otro lado, también hay que decirlo, han abusado de la práctica de las llamadas, de las comunicaciones, tanto en materia de cobranza como en materia también de comunicaciones promocionales. Decir que nosotros estamos trabajando también con las empresas de telecomunicaciones para que tomen una serie de medidas y lo vamos a anunciar próximamente respecto a no molestar. Hay otros proyectos de ley, como decía, que pretenden modificar esto, pero lo cierto es que también en lo que tiene que ver con esta oferta de servicios y comparar los que estén en que ofrezcan mejores condiciones, yo creo que también la penetración que podría tener a través de un cotizador o plataforma sería uno de los mecanismos más idóneos, más allá de que también habría que hacer esfuerzos con personas que no tengan necesariamente acceso a eso, como adultos mayores u otras personas más vulnerables, que también podría plantearse alternativas. Pero la opinión en general, Presidenta, es favorable. Y por último, si me permite solamente decir que se está tramitando actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara, a través de la Comisión de Economía de la Cámara, el proyecto de ley que fortalece y moderniza también al CERNAC, principalmente dotándolo de la facultad sancionatoria, pero también respecto de otras medidas misceláneas, entre ellas materias de cláusulas de aceleración, también cobranzas extrajudiciales y otras materias que también son de mucho interés. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto. Solo agregar que esta, digamos, aplicación o fórmula de comparador de precios bien podría a lo mejor generarse a través del CERNAC o bien del Ministerio de Economía, porque evidentemente los teléfonos, cuando se trata de comparar y en todos los ámbitos, es difícil que una empresa se compare con otros porque siempre tiende de manera publicitaria a decir que es la mejor. Entonces creo que esa recomendación bien podría asumirla el propio CERNAC, teniendo una página no solo del comparador de esos precios, a lo mejor de otros que pudieran ir en escala para que la gente se dirija allí y compare precios. Eso. Me ha pedido la palabra, senador, y luego Virginia a nombre sí, solo una pregunta. ¿Esta plataforma de comparación de precios, quién la va a administrar? Bueno, le vamos a dar la palabra, perdón, a Virginia y luego para que conteste. Yo lo administro, no hay ningún problema. Senadora, muy brevemente, un par de puntos respecto al proyecto. En primer lugar, respecto de lo que señalaba el director del CERNAC, en apoyo de esa posición respecto de los llamados telefónicos, y también tomando el punto del senador Durana, ahí quizás podría ser bueno que hiciéramos una precisión respecto de los canales de información, que quizás los llamados telefónicos no son el mejor canal. En particular, y respecto de la preocupación de ambos, en la Cámara de Diputados está en primer trámite una moción parlamentaria que el Ejecutivo le da urgencia simple, que pretende modificar la actual legislación respecto de la permisión que hay de efectuar llamados telefónicos para realizar ofertas, que hoy en día establece que uno debe, si es que no quiere ser llamado, debe inscribirse. Entonces la propuesta de la moción es modificar eso, lo que se llama en inglés opt-out, es decir, si yo quiero ser llamado, entonces me inscribo, al revés. Y ese es un proyecto que se le ha dado urgencia simple en la Cámara, y es importante tenerlo en consideración porque precisamente lo que se está tratando de hacer es restarle importancia o digamos poner una barrera al llamado telefónico permanente y abusivo que ustedes han comentado. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, reforzar lo que ha señalado el director respecto de la necesidad de aclarar lo que señala el proyecto
respecto de las ofertas objetivamente mejores. Como ha señalado el director, muchas veces hay un plan o una oferta conjunta puede tener distintos componentes, distintos elementos que son valorados de forma diferente por diferentes consumidores. Para un consumidor puede ser mejor objetivamente tener más minutos, para otro consumidor puede ser mejor tener acceso gratis a aplicaciones, o para otro puede ser mejor tener una mejor velocidad y más minutos. Entonces tenemos que trabajar en lo de la precisión, de la objetividad de los mejores servicios. Muy bien. Le damos entonces finalmente la palabra a don Andrés a propósito de la consulta que hacía el senador Saavedra. Gracias, presidenta. Respecto de aquello, bueno, es una idea que proponemos. Eso sería objeto, digamos, de una definición a establecer quién lo podría administrar, pero lo cierto es que en este momento, con ocasión del reglamento que está dictado del año 2018 de Servicio de Telecomunicaciones, ya existe la obligación por parte de cada compañía de publicitar en sus sitios web de distintas plataformas todos los servicios, planes y ofertas, y eso podría ser objeto de sistematización de manera tal de no solo publicar toda la información que disponen los proveedores, sino que hacer comparables determinados tipos de planes a los que se refería Virginia, en el sentido de poder, por ejemplo, determinar una determinada velocidad, una determinada cantidad de minutos, de manera tal de que el consumidor pudiera tomar decisiones más informadas respecto de la opción por uno u otro proveedor, o si le es conveniente mantener al proveedor que le ofrece mejores condiciones, toda vez que esa posibilidad el consumidor no la tiene actualmente. No puede saber si una oferta que le hace un proveedor determinado, aunque sea mejor que la que ya tiene, es a su vez mejor o peor que la que le ofrece la competencia. Entonces eso también habría que definir, porque eso significa también trabajar en aspectos técnicos vinculados a las características técnicas de las ofertas de las distintas empresas. Bien, muchas gracias. Senador Saavedra. Sí, bueno, pero esas son ofertas, esas no dan certeza. Yo puedo ofrecer muchas cosas y después a la hora de los que hubo, lo que yo compré no satisface lo que me contaron en la promoción. O sea, ¿cómo ahí se establece un mecanismo de control que la oferta sea fehacientemente va a cumplir con lo que se promueve? Porque estamos en el mundo de la promoción, no estamos en otra parte. Entonces, te reitero, no siento que haya certeza para el comprador en este caso. Sí. Bueno, creo que en ese punto el senador ha puesto, como se dice, el dedo en la llaga. O sea, en Chile no existe formalmente una organización de consumidores que efectivamente defienda a los consumidores. Hay organizaciones... Claro. O sea, hay organizaciones como la CONADECU y otros que, y creo que ahí hay un elemento de base para entender que nuestra normativa debe ir orientada mucho más fuertemente al consumidor. O sea, a mí me parece importante reforzar la idea de que, por ejemplo, el CERNAC pudiera tener a su haber ¿cómo se dice? Una aplicación, un link en su página que permita un comparativo básico de lo que se publicita. O sea, no creo que sea tan complejo tomar planes cada 6 meses o cada 1 año en telefonía, por ejemplo, y verificar, como hacen hoy día muchos cuando uno tiene que acceder a un crédito, acceder probablemente a indagar respecto a un seguro automotriz. Entonces, ¿dice dónde? Entonces, yo creo que eso no es tan complejo, no requiere una modificación de ley. Creo que es una medida para mejor información y del cual yo espero que un organismo importante, ¿cierto?, el único dentro del estamento de lo público, pueda generarme esa información. Y lo propio, bueno, desde el Ministerio de Economía, que hay que abogar también para que eso ocurra. Creo que eso es esencial hoy día. O sea, muchas personas no tienen buen acceso a la información o probablemente la que tienen es débil para el lenguaje. Muchas veces el lenguaje simple no es algo que las empresas quieran tener como un permanente. Y creo que ahí hay a lo mejor opción de que se puede generar. Y sería interesante a lo mejor avanzar sobre eso. Quedamos ahí con el punto 1. Yo les quiero proponer
invitar para los efectos, ¿cierto?, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la próxima sesión, a las empresas de telefonía, las que quieran acceder a venir a exponer 10 minutos respecto a este tema. Y ¿cuál es la empresa de telefonía, Presidenta? yo creo que a todas, po, las mayores, po. Hay un gremio, sí, ya, convoquémosla a todas. ¿Cómo se llama? Chile Telcos. Perfecto, le agradecemos la información. Y que haya también un representante de los consumidores, obviamente. ¿Les parece que vamos fijados para la próxima semana entonces votar en general este proyecto y abrir para sus indicaciones para un proyecto corto, súper vicioso? Y queda dando vuelta, y yo quisiera hacer el punto también respecto a la telefonía fija. Se ha ido como perdiendo en el tiempo, pero créanme que en las regiones que a mí me toca representar, sobre todo en la zona rural, el teléfono fijo sigue siendo el teléfono que existe en la casa. Entonces, a veces las empresas, no sé si están queriendo que desaparecer los teléfonos fijos, porque no están entregando buen servicio, porque están, y creo que ahí, para que tengamos presente a la hora de que las empresas vengan y hagan referencia a eso, que es súper importante dejarlo en la convocatoria. Bueno, quedamos en eso entonces, acordado de esa manera, y vamos al segundo punto. Ya exponíamos que se trata, ¿cierto?, de tener un cargador universal para todos los dispositivos electrónicos y portátiles, y queremos escuchar entonces la opinión del CERNAC de don Andrés Herrera. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En términos muy breves, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor valoramos también mucho este proyecto. Este proyecto, luego de las modificaciones que tuvo en el primer trámite constitucional, creemos que va en la línea también de lo que dispone la normativa europea, particularmente la Directiva 2380 del año 2022, que estableció también la necesidad de la interoperabilidad entre los equipos y los dispositivos de carga para tener un puerto único de carga. Y también estableció, como lo hace este proyecto, también una vigencia diferida, gradual, en lo que tiene que ver con los distintos equipos tecnológicos a los que se aplica esta labor. En este caso, nosotros consideramos que esta es una medida muy pertinente, no solo porque va a permitir una reducción de costos importantes a los consumidores, toda vez que actualmente muchos proveedores de servicios y de equipos y terminales de telecomunicaciones obligan al consumidor a contratar o a comprar un cargador adicional, afectando también su derecho a la libre elección. Y nosotros hemos considerado que incluso en esos casos se podría verificar una hipótesis de venta atada, y eso es lo que nosotros hemos declarado también a propósito de una circular interpretativa en esta materia. Por lo tanto, consideramos que se trata de una medida que va a generar un efecto positivo, sistémico. Por otro lado, también va en la línea también de una de las prioridades nuestras de promover el consumo sostenible, de todo lo que es la transición ecológica en materia de desechos tecnológicos, y por lo tanto generaría ahorros importantes, generaría también una disminución de todo lo que tiene que ver con materias de desechos en términos tecnológicos. Por lo tanto, más allá de establecer ahí de tener algunas pequeñas observaciones respecto de ciertos puntos en particular, creemos que es una muy gran e importante avance en materia legislativa. Nos parece bien también que haya una referencia a un reglamento que dicte el Ministerio de Ciencia y Tecnología para efecto de definir tanto especificaciones técnicas como tipos de productos que se les va a aplicar, y solamente hacer referencia en su inciso final como una observación muy menor que tiene que ver con la sanción en términos de lo que dispone el artículo 24 de la Ley del Consumidor, dado que se incorpora el artículo 15 ter a la Ley del Consumidor, y siendo la sanción del artículo 24 una sanción supletoria, incluso no sería necesario decirlo, salvo que se tuviera a bien considerar una sanción mayor en el caso de infracciones. Si no hay una sanción mayor, sino que se aplicara la sanción supletoria de la ley, no habría necesidad de hacer referencia explícita al artículo 24. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
No sé si la encargada legislativa tiene alguna opinión respecto a este punto y de este proyecto. Senadora, en términos generales, este proyecto nos parece un proyecto beneficioso. Quisiéramos hacer algunas precisiones y consideraciones. En particular, la vigencia gradual que propone el proyecto es muy importante porque requiere un ajuste en términos de, digamos, las empresas que ofrecen los productos acá en Chile. En segundo lugar, es importante que debe hacerse, digamos, es necesario que haya un seguimiento en el tiempo de la implementación de la política, en el sentido de que no necesariamente por la sola, por el solo mandato legal van a ocurrir estos ajustes. Y adicionalmente reforzamos lo importante que es que las características técnicas queden a nivel de reglamento y no en la ley, que es lo que propone el proyecto. Eso es, digamos, es algo muy positivo. Porque evidentemente por los cambios tecnológicos cualquier cosa que se deje en la ley va a pasar de moda muy rápidamente y va a quedar desactualizado. Y finalmente una cuestión bien técnica, que es que así está en el proyecto a nivel reglamentario, justamente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en la norma europea se estableció que el cargador tiene que ser tipo C. Y eso ya, digamos, ya primero que nada, estaría quedando obsoleto. Y en segundo lugar, decir simplemente que el cargador es de un tipo no significa que van a ser las mismas características técnicas de voltaje, de corriente y de potencia, que son otra clase de cuestiones que son importantes tener en consideración a la hora de dictar la norma reglamentaria. Esos son, digamos, algunos aspectos que queríamos recalcar. Esto es simple para que la gente nos siga, es decir, cualquier dispositivo móvil, sea un notebook, sea un computador portátil, sea un teléfono, debe tener el mismo cargador. Eso es. Mi pregunta tiene que ver con dos cosas. La primera, en general antes con la adquisición de un teléfono o un equipo cualquiera, venía dentro de la compra también el cargador. Eso se eliminó por la empresa de telefonía. Hoy día ya no entregan el cargador. Es decir, uno tiene que adquirirlo aparte. Yo entiendo que ahora sí, no vienen, la mayoría de los casos vienen sin cargador, en el caso de los teléfonos. Eso porque y lo segundo, ¿cuál es la resolución que han tenido ustedes frente a la observación de que esta sería una venta atada a propósito de generar inmediatamente como obligación adquirir un determinado cierto cargador cuando no lo trae, cuando efectivamente es el único que me sirve para el modelo que yo adquirí? ¿Cómo se ha resuelto en la práctica eso? Se lo pregunta a él. Sí, por supuesto, perdón. Senador Durana, vamos a hacer todas las preguntas. Sí, efectivamente. Este proceso que habla Virginia, que quede en el reglamento, va a tener que ser bien específico porque una cosa es el enchufe, claro, y otra es el cable. Justamente. Entonces, cuando uno muchas veces quiere cargar el computador, tú con el cable del computador puedes cargar un teléfono, pero no con el cable del teléfono tú cargas un computador. Entonces, este proceso de homologación técnica va a ser bien especial porque a veces a uno se le pierde el enchufe. Y claro, uno basta que el enchufe traiga que viene certificado por la SEC. Y dice que es muy bueno, pero el cable no viene certificado por la SEC. Entonces yo creo que ahí se va a tener que hacer un tema bastante fino porque... Claro, si finalmente vamos a estar con la homologación, ¿cuál va a ser el cable? ¿Quién lo va a certificar? ¿Cuáles van a ser las características de seguridad que van a tener las personas en donde van a utilizar el mismo cable para todos los artefactos tecnológicos que uno vaya a tener? Entonces ahí creo que sería importante también, presidente, que pudiésemos contar con algunos invitados que nos asesoren técnicamente en la materia. Muy importante. Senador Saavedra. Sí, mira, esto tiene además que ver con
como los chilenos nos hemos ido introduciendo en el uso de las tecnologías para estudiar, para comunicarnos, en fin, para todo. Y tiene que ver con la innovación tecnológica también por otra parte. O sea, como lo que compré hoy día, ya mañana o en 2 días más, o en una semana o en un año más, está obsoleto. Qué sé yo, por la velocidad, porque se fueron incorporando otros mecanismos. Entonces, la producción de chatarra por parte de nosotros también es cuantiosa. Yo sé que hay más artefactos que ciudadanos en el país, entonces tenemos un problema. Entonces, eso que, no sé si lo visualiza no el proyecto, pero sí la institucionalidad. Ese es por un lado. Y lo segundo, por eso de lo que decía por su intermedio presidente al senador Durana, respecto de esto tiene que haber un reglamento, tiene que establecer, por lo tanto, las características técnicas que tienen que tener todos los diferentes componentes del sistema, y esos tienen que estar bajo la... Chile tiene una normativa respecto de una serie de elementos, los cables, los enchufes, eso está normado. No me acuerdo, no sé, después estudié ingeniería, era la norma Inditex, que es asociada a la DIN, que es alemana. Entonces, yo no sé si eso está contemplado, y ahí la pregunta es por qué ese reglamento entonces no lo hace la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que debiera ser la entidad técnica responsable política, responsable administrativa y responsable técnica de la elaboración y por tanto de las garantías que tenemos que tener los chilenos, porque también esto somete a riesgo por los sobrecalentamientos, por no tener el cable que corresponde, el enchufe que corresponde. En fin, han pasado una serie de hechos en el país que son hechos de conmoción pública. Entonces, también hay que considerarlo, y si es que estamos en condiciones de atribuirle, por tanto, la responsabilidad a la Subtel para la elaboración del reglamento en este caso. Y para la fiscalización de ingresos, porque efectivamente esto se va a mandar a otra parte, me imagino. A adquirir, entonces que genere el ingreso con las habilitaciones y con todas las homologaciones correspondientes. Claro. Bien, le damos la palabra entonces a don Andrés Herrera. Gracias, presidenta. En primer lugar, decir también que el proyecto hace referencia tanto por una parte a proveedores de dispositivos como a comercializadores, y hace referencia en ese punto a que dado que los grandes proveedores de equipos tecnológicos y telecomunicaciones son gigantes tecnológicos a nivel mundial, para que cumplan con los estándares que en definitiva Chile fije, obviamente los importadores y aquellos que comercializan en el país deben transmitir esto, van a tener que transmitir, digamos, las definiciones técnicas, y por lo tanto finalmente quienes distribuyan y comercialicen al país a consumidores finales serán los que tendrán que cumplir también con esas obligaciones. Desde el punto de vista de lo que usted preguntaba, por otro lado, presidente, en relación con la venta atada, aquí se trata de una interpretación que nosotros hemos sostenido, en el sentido de que cuando determinados productos tecnológicos, particularmente equipos terminales de telefonía móvil de determinadas marcas, exigen para que ese teléfono pueda ser cargado y operar un determinado cargador con determinadas características, que no puede ser sino ese, evidentemente supedita la compra de ese teléfono a su vez a la compra de otro producto, que sería en este caso un cargador, porque si uno compra un cargador alternativo es probable que ese teléfono no funcione con ese cargador. A veces ocurre esa circunstancia, y esa es la hipótesis que nosotros hemos considerado. Por otro lado, y eso está lo estamos evaluando, sobre todo con grandes productores a nivel mundial, y también el fenómeno de la obsolescencia programada también estamos abordando ese tema, particularmente con ciertos tipos de productos. Por otro lado, la definición de que ciertos equipos telefónicos, por ejemplo, se vendan sin determinados cargadores es una decisión comercial de las empresas, pero preliminarmente nosotros entendemos que para que un determinado producto
pueda efectivamente operar y funcionar, se hace, y sobre todo si este requiere, digamos, una carga permanente para tal efecto, es indispensable y forma parte consustancial, digamos, de la oferta que debe tener el proveedor el cargador propio para su funcionamiento. Por lo tanto, también estamos evaluando esa situación en particular, en el sentido de que no puede proveerse, digamos, un equipo que por su propia naturaleza es de portación móvil y que requiere una carga sin el elemento que le es consustancial para efectos de su carga, precisamente. Entonces, eso es una situación que estamos evaluando, pero que no se refiere exactamente a la hipótesis de venta atada, que sería la hipótesis previa que yo señalé. Ahí deja abiertas dos cuestiones que es importante señalar en la discusión. Primero, que efectivamente si existe la obligación de utilizar un determinado cargador, que la empresa en su publicidad digan, con o sin cargador, si eso significa un impacto económico mayor si es que se adquiere. Porque la mayoría de los casos, y lo puedo decir por experiencia propia, han venido sin el cargador y nadie dice que viene sin el cargador y hay que adquirirlo. Y lo segundo, a propósito de lo que decía el senador Saavedra, la destinación de todos estos equipos que finalmente van a constituir chatarra. ¿Cuál es el destino y si eso se pudiera incorporar respecto a quién se hace cargo de eso para una eventual, no sé, o refaccionamiento o otra utilización? Pero del mismo modo, yo creo que pensando en lo ágil que es la tecnología, creo que hoy día hay que pensar también en que cada empresa debiera de alguna manera tener o disponer de cargadores que hoy día son solares, por ejemplo, o que son de carga por adhesión y no por electricidad. Entonces creo que ahí hay un elemento que no es menor. Pero el cargador hay que cargar. No necesariamente, o sea, claro, pero de todas maneras es un mecanismo mucho más amigable. Claro, vamos a volver a la Comisión de Energía. Entonces sería interesante también que pudieran pensar en esa solución a propósito, ¿cierto?, de lo que viene. Bueno, ¿qué han planteado? Vamos a hacer las invitaciones correspondientes. Y yo, una pregunta técnica antes de terminar. Cuando hay reclamos de determinadas empresas, la página del CERNAC informa respecto a cuáles son las empresas con más o menos reclamos, ¿no? Eso tiene publicidad. Lo pregunto por lo siguiente, porque nos interesa como comisión, si vamos a convocar a quienes nos van a hacer referencia a estos proyectos y sobre todo en el tema de los reclamos, invitar al que tenga a lo mejor más reclamos para que tenga un efecto práctico. Entonces, le planteo la pregunta, director, para terminar, para efecto de la convocatoria de la otra semana. Gracias, presidenta. Sí, nosotros hace, diría yo, 4 o 5 meses atrás publicamos conjuntamente con la Subtel todo lo que es las reclamaciones en el mercado de telecomunicaciones, pero igualmente podríamos actualizarle esa información para que si es pública, se lo solicitamos. No está pública del punto de vista actualizada, digamos, por los proveedores, sino que tendríamos que enviarle esa información a la consolidado. Lo que pasa es que hacemos generalmente información semestral y lo tenemos del último semestre, pero te podemos enviar información actualizada a la fecha. Bueno, sería importante insumo para ver a quién convocamos. Bueno, agradecemos la asistencia del director Andrés Herrera, de la encargada legislativa del Ministerio, de nuestros senadores Durán y Saavedra, de los asesores y por supuesto nuestra secretaría. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.